A 10.700 metros sobre el mar de Japón, Korean Air 007, ilegible. Estamos experimentando una descompresión rápida. Descenso a 10.000. los pilotos perdieron el control del avión. Desplegando speed brakes. Un 747 con 269 pasajeros a bordo se precipitaba en picado hacia el océano. En cuestión de horas, en Washington empezó a circular el rumor de que los soviéticos estaban involucrados. Este terrible incidente aumentó la tensión entre dos implacables rivales. La investigación se enreda con el secretismo y el engaño. Correspondía a los investigadores encontrar la respuesta antes de que el accidente de un avión de pasajeros condujera a una guerra real. Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia real. Está basada en informes oficiales y en las versiones de los testigos. Objetivo eliminado. 1 de septiembre de 1983. Korean Airlines 007, de Nueva York a Seúl. Tres 3:26 de la madrugada. Descenso de emergencia. Colóquese la máscara sobre la nariz y ajústese la banda sobre la cabeza. Descenso de emergencia. Colóquese la máscara sobre la nariz y ajústese la banda sobre la cabeza. Emergency descent. Put the mask over your nose and adjust the headband. Emergency descent. Put the mask over your nose and adjust the headband. Una hora antes. Eran pasadas las 2 de la mañana a bordo del vuelo Korean Airlines 007. Korean Air 007 posicionado sobre Nipi. Estimado NOCA 1826132.0. Después de una breve escala en Anchorage, un 747 de la Korean Airlines se dirigía a Seúl. El vuelo maratoniano se había iniciado en Nueva York hacía 13 horas. El comandante Chan Bian-in tenía cerca de 11 años de experiencia de vuelo con Korean Airlines. Antes de eso había servido 10 años en las fuerzas aéreas. Esta etapa del vuelo era un viaje de 6.100 kilómetros sobre el Pacífico Norte. Una vez que el avión estuvo en el aire, los pilotos tenían poco que hacer. Señores pasajeros, en unos momentos se les servirá un desayuno antes de aterrizar en Gimpo. Lo que calculamos será dentro de unas 3 horas. Muchos de los pasajeros planeaban tomar vuelos de conexión hacia otros destinos después de aterrizar en Seúl. Mary Jane Hendry se dirigía a Japón para iniciar una nueva vida. Mi hermana Mary Jane había encontrado un nuevo trabajo. La había contratado una empresa de automóviles. Era exactamente la clase de persona que necesitaban para su sede en Tokio. Se embarcaba en una nueva etapa de su carrera. Solo 15 minutos por detrás de ellos avanzaba el vuelo Korean Airlines 015 de la misma compañía. Korean Air 007. Adelante, Korean Air 015. ¿Qué hacéis? Las tripulaciones charlaban para pasar el rato. Estamos experimentando un viento de cola inesperadamente fuerte. ¿De cuánto? 35 nudos desde 040. En un esfuerzo por ahorrar combustible, la tripulación decidió aumentar la altitud de vuelo del avión. Centro Tokio, Korean Air 007. Korean Air 007, aquí Tokio. Korean Air 007 solicita ascenso a nivel 3. Roger, espera. Korean Air 007 asciende y mantenga nivel de vuelo en 350.
Copiado, Korean Air 007. Ascendemos y mantenemos nivel de vuelo 350. Entonces, sin previo aviso, el avión quedó fuera de control. ¿Qué ha pasado? Retardo aceleradores. Tren de aterrizaje. Tren de aterrizaje. La tripulación desplegó el tren de aterrizaje en un intento de detener el ascenso del avión. La altitud aumenta. La altitud aumenta. La altitud aumenta. Desplegando freno de velocidad. No puedo descender. No funciona, no funciona. Los motores funcionan correctamente, señor. Capitán, ¿Es una descompresión rápida? Centro Tokio, Korean Air 007. Korean 007, aquí Tokio. Estamos experimentando una descompresión rápida. Descendemos a 10.000. Korean Air 007, ilegible, ilegible, radio check. En 10048. Espere, espere, espere. atención, descenso de emergencia. Korean Air 007, Tokio. El vuelo 007 de Korean Airlines y las 269 personas a bordo habían desaparecido. Korean Air 015, ¿puede intentar establecer contacto con Korean Air 007, por favor, y transmitirnos su posición? Todos los esfuerzos por contactar con el vuelo fracasaron. Tokio hizo llamadas a otras estaciones de radar en Japón y Corea. No puedo contactar con Korean Air 007. Incluso se hizo una llamada a una instalación de radar en la Unión Soviética. Los familiares esperaban nerviosos noticias del vuelo desaparecido. La compañía para la que iba a trabajar Mary había llamado diciendo que el vuelo de Mary Jane no había aterrizado y que temían que le hubiera ocurrido algo al avión. Pero en esos momentos no sabíamos nada todavía. Existía la preocupación de que o bien hubiera sido obligado a aterrizar o se hubiera estrellado. A las pocas horas empezó a circular el rumor en Washington de que los soviéticos estaban involucrados. Mientras el mundo entero esperaba noticias del incidente, oficiales militares norteamericanos hicieron un terrible descubrimiento. En unas instalaciones de vigilancia de alto secreto habían estado monitorizando transmisiones soviéticas. Parecía que había ocurrido lo impensable. En el momento de la desaparición del vuelo, soldados norteamericanos oyeron lo que pensaron era una misión rutinaria de entrenamiento de los soviéticos. Por violación de la frontera del Estado, aproxímese al objetivo y destrúyalo. Parecía imposible que los soviéticos hubieran derribado un avión de pasajeros. Pero los oficiales norteamericanos no tenían ninguna duda. A la mañana siguiente, el secretario de Estado norteamericano George Shultz hacía unas declaraciones inusitadamente duras. Los Estados Unidos quieren mostrar su repulsa ante este ataque. La pérdida de vidas humanas parece ser cuantiosa. No vemos justificación alguna para este atroz acto. No podía ser. No era posible. ¿Cómo podían haber muerto todos? ¿Cómo es eso? Tenía que haber una razón. En el año 1983, la Guerra Fría estaba en pleno apogeo. Rusia y gran parte de la Europa del Este estaban unidas por la ideología comunista. Gobernada con puño de hierro, la Unión Soviética estaba sumida en una encarnizada lucha política con el Oeste. Las relaciones eran malas, pero nadie sabía realmente cuánto. No se sabía lo peligrosamente malas que eran. Inicialmente, las autoridades soviéticas negaron toda responsabilidad por el desastre de Korean Airlines. La versión de Moscú era: el avión apareció, lo interceptamos, intentamos que se detuviera y no lo hizo. Escapó. Esa fue la primera versión. Pero pronto dieron un giro y lo admitieron.
un caza soviético había derribado el avión, pero insistían en que el ataque estaba justificado. La versión de los soviéticos era que se trataba de un avión espía que quizá transportara instrumentos, cámaras, grabadoras y demás. La Unión Soviética afirmaba que el vuelo 007 había violado su altamente restringido espacio aéreo por órdenes del gobierno de los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos insistían en que el Korean Airlines 007 era un vuelo rutinario de pasajeros. La disputa no hizo sino agudizar la tensión política. En cuanto al peligro de una guerra real, los puntos más álgidos que se alcanzaron fueron precisamente durante ese año antes y después, cuando ambas partes, y particularmente los soviéticos, esperaban un ataque inminente. El desastre de las aerolíneas coreanas pondría en peligro las conversaciones de desarme nuclear de la OTAN. Los soviéticos finalmente se retirarían. La amenaza nuclear aumentaba. Dadas las circunstancias, era extremadamente urgente una investigación imparcial. La ONU convocó a la Organización Internacional de Aviación Civil. La OACI ofrece una investigación imparcial y un equipo de investigación capaz de tratar con todas las partes implicadas de una manera neutral. Guy Frostel se unió al equipo internacional de investigadores que intentarían desvelar la verdad que se escondía tras la destrucción del avión del vuelo 007. Con las dos superpotencias enfrentadas, trabajaban bajo mucha presión para encontrar respuestas y tenían que encontrarlas rápidamente. El plan de vuelo del Korean Airlines 007 debería haberle mantenido bien alejado del espacio aéreo soviético. O bien había sido derribado sobre aguas internacionales o el vuelo se había desviado de su ruta. Averiguar esto era prioritario para los investigadores. Pero se encontraron con un gran obstáculo. Las cajas negras del avión seguían sin aparecer. Sin los registradores de vuelo, registros de datos, registro de conversaciones en la cabina, todo eso es muy importante en una investigación. Los norteamericanos unieron fuerzas con Corea del Sur y Japón para buscar estos dispositivos esenciales. Pero las tres naciones aliadas no eran las únicas que los buscaban. El 1 de septiembre recibimos la orden de dirigirnos al lugar donde había caído el Boeing 747 y participar en su búsqueda. Se inició una carrera para encontrar las cajas negras. Los norteamericanos sabían que si los soviéticos encontraban las cajas negras antes, nunca se llegaría a saber la verdad. Cada parte acusaba a la contraria de juego sucio. Los Estados Unidos presentaron una queja formal acusando a los soviéticos de lanzar detectores falsos para desviar a sus equipos de sonar del auténtico. Los soviéticos afirmaban que el vuelo 007 volaba en espacio aéreo soviético sobre la isla Sajalín cuando fue derribado. Si eso era cierto, el avión estaba fuera del corredor aéreo asignado, una ruta conocida como R-20. Atravesando el Pacífico Norte hay varias rutas aéreas y la denominada R-20 es una de las que más se acercaba al espacio aéreo soviético. Se la llamaba Ruta Roja 1 y era la más cercana. Así que se sabía o debería saberse que era una ruta en la que se debían tomar precauciones extra. Los investigadores creían que si el avión volaba en espacio aéreo restringido, la tripulación no lo sabía. Las coordenadas que daban le situaban en la ruta correcta. El controlador aéreo que se comunicó por última vez con el vuelo 007 dijo a los investigadores que todo parecía normal. Korean Air 007 posicionado sobre Nipi. Estimado NOCA 1826132.0. La tripulación informaba de que estaban volando en la ruta R-20. Pero como cualquier otro vuelo que sobrevolara el Pacífico, el 007 estaba fuera del alcance del radar de Tokio. El controlador solo podía confiar en los pilotos para verificar su posición. Quizá estaban equivocados en cuanto a dónde se encontraban. Esa hipótesis cobró fuerza cuando los investigadores hablaron con la tripulación del vuelo de Korean Airlines, que iba solo unos minutos por detrás del vuelo 007. Hábleme de su conversación con el vuelo 007. El comandante del segundo vuelo narró una extraña conversación con la tripulación del 007. Estamos experimentando un viento de cola inesperadamente fuerte. ¿De cuánto? 35 nudos desde 040. Nosotros todavía tenemos viento de cara de 15 nudos. ¿Podían tener viento de cara si estaban aquí?
Era imposible que uno de los vuelos tuviera viento de cola y el otro viento de cara. Algo no encajaba. Pero sin la caja negra, los investigadores no tenían forma de saber dónde se encontraba el Korean Airlines 007 en el momento en que se produjo esa conversación. Eso lo hacía muy difícil, porque no había información directa como se tiene normalmente cuando se investiga un accidente. Frostel obtuvo más información de una fuente insólita, el ejército norteamericano. Extrañamente, los oficiales norteamericanos compartieron datos altamente confidenciales de la noche del derribo. Una tecnología altamente secreta llamada radar pasivo puede rastrear el movimiento de cualquier avión civil o militar alrededor del globo. Lo que reveló acerca del vuelo Korean Airlines 007 fue insólito. El avión estaba completamente fuera de ruta. Durante casi toda la travesía sobre el Pacífico, el avión se había ido desviando hacia el norte. Para cuando fue derribado, el vuelo 007 estaba a 560 kilómetros o 350 millas al norte de donde debería haber estado, y ya había entrado y salido en otra ocasión del espacio aéreo soviético. Los soviéticos decían la verdad. Entonces se planteó la cuestión de por qué se había desviado tanto de su curso. Para encontrar la respuesta, los investigadores dirigieron su atención al sistema de navegación del 747, el llamado INS, Sistema de Navegación Inercial. El INS que se utilizaba en este avión comercial, como en la mayoría de aviones comerciales en aquella época, tenía un nivel de precisión de aproximadamente 800 metros de desvío por hora. Era muy preciso, te situaba donde quisieras estar. El sistema funciona basándose en las coordenadas o puntos de ruta que se le indican al controlador de vuelo. Funciona introduciendo hasta 9 puntos de ruta. Así es como se programa. 5,9 grados. 1,8.0 norte. Los puntos de ruta son coordenadas GPS que también se denominan con palabras como Bethel, Niva o Nipi. El INS del vuelo 007 debería haberse programado para localizar y seguir esos puntos de control hasta Seúl. A las 8:49:270. Quizá había habido algún cambio de última hora en el plan de vuelo. Guy Frostel escuchó la conversación previa al vuelo entre la tripulación y la torre de control de Alaska. Korean Air, 007, ascienda y mantenga nivel de vuelo 310. 37, gira derecha en 010. Era todo totalmente rutinario de principio a fin. No había nada excepcional en el despegue o en el rodamiento hasta la posición. Nada en la preparación del vuelo. Después de salir de Anchorage, el 747 sobrevoló el Pacífico como estaba previsto. Pero nunca llegó al primer punto de ruta. En vez de eso, se estuvo desviando de la ruta marcada durante más de 5 horas. Las esperanzas de descubrir los motivos empezaban a desvanecerse. El esfuerzo de 10 semanas para recuperar las cajas negras no había dado resultado. La búsqueda se había suspendido. El paradero de los restos del avión, el número de piezas en que podía haber quedado dividido tras el incidente, eran una incógnita. Con la investigación en punto muerto, Frostel se dirigió a los fabricantes del avión. Los Estados Unidos y Boeing ofrecieron simular la ruta que sabíamos el Korean 007 había seguido. Nos trasladamos a Boeing en Seattle y Boeing llevó a cabo las simulaciones. Punto de ruta número 2. 5,9 grados. 1,8.0 norte. Las posibles explicaciones que resultaron al recorrer los pasos del vuelo 007 eran pocas. Una era que se cometió un error al introducir las coordenadas en el INS. 60 grados. 47.1 norte. Normalmente el copiloto introduce los puntos de ruta y el comandante comprueba que los datos introducidos son correctos. 60 grados. 47.1 norte. Comprobado. Un error de programación en tierra pudo haber llevado al avión a sobrevolar la Unión Soviética. Bien, vamos a probar el vuelo en heading mode ahora. Una segunda posibilidad mucho más improbable era que después de programar el sistema de navegación, la tripulación olvidara activarlo.
Después de despegar de Anchorage, el avión habría utilizado el compás magnético de rumbo para situarse en ruta. El procedimiento estándar es comenzar el vuelo utilizando el compás magnético para establecer el rumbo. Inmediatamente después del despegue, los pilotos tienen que activar el sistema de navegación que les llevará al primer punto de ruta. Y si esto se olvidó y siguieron con el rumbo magnético constante, el avión seguiría adelante adentrándose en el espacio aéreo soviético. El rumbo magnético habría mantenido al avión volando en la dirección correcta, pero a lo largo de una ruta completamente distinta a la prevista. El capitán Chan era un piloto notable, con muchos años de experiencia. Olvidar cambiar el piloto automático a modo INS habría sido un sorprendente error. En este punto, Frostel solo podía especular sobre por qué el vuelo 007 estaba fuera de ruta. Pero era aún más difícil de explicar por qué la Unión Soviética se arriesgaría a una guerra derribando un avión. Los soviéticos recurrieron a una fuerza excesiva para castigar al intruso. Era como disparar por la noche al repartidor de periódicos delante de tu casa porque piensas que va a entrar en ella. ¿Qué pudo provocar tal respuesta de los soviéticos? Los investigadores obtuvieron la respuesta de los militares norteamericanos. El vuelo 007 podía no estar llevando a cabo una misión espía aquella noche, pero otro avión sí lo hacía. Un RC-135 de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. Estaban rastreando un RC-135 que realizaba lentas pasadas a lo largo de la costa con sus dispositivos de escucha preparados a la espera de un ensayo con misiles de los soviéticos. El avión espía se encontraba cerca de la frontera soviética, en el camino del avión comercial de la Korean Airlines. Cuando sus caminos se cruzaron, los dos aviones pudieron ser indistinguibles por los radares soviéticos. Cuando el 007 apareció en el espacio aéreo soviético, la Unión Soviética dio por hecho que era un RC-135. Apareció un intruso y siguieron el protocolo que habían preparado previamente para ese intruso. Violación de la frontera del Estado. Aproxímese al objetivo y destrúyalo. Pero quedan sin responder preguntas inquietantes. ¿Se acercó el piloto del caza lo suficiente al objetivo para verlo con sus propios ojos? ¿Sabía que se trataba de un avión de pasajeros? Las peticiones para entrevistar al piloto del caza, Gennady Osipovich, fueron rechazadas. Y por el momento esas preguntas quedaban sin respuesta. En diciembre de 1983, menos de 4 meses después de la catástrofe, la OACI publicó los resultados de la investigación. A una falta de pruebas contundentes, el informe concluía que el vuelo 007 penetró en el espacio aéreo soviético por accidente, debido a un error del piloto al manejar el sistema de navegación. Lo consideré la hipótesis más probable basándome en toda la investigación, en la información que teníamos en 1983. Que resumieran diciendo que el avión estaba allí por accidente. Por lo que a mí respecta, no era la respuesta que queríamos oír. Pensábamos que la investigación debía continuar. La clave de este misterio se encerraba en las cajas negras del avión que se daban por perdidas para siempre bajo el mar. En los meses siguientes al desastre de la Korean Airlines, restos humanos inidentificables llegaron flotando a la costa norte de Japón. También se encontraron pequeñas piezas del aparato. Los investigadores ya no tenían duda de que el avión había quedado completamente destruido. No sabemos dónde reposan sus cuerpos. Aparecieron ropas en la costa. El DNI de mi hermana apareció en la costa de Japón. El recuperarlo fue... Por lo menos teníamos algo. Al igual que las familias de las víctimas, los investigadores no tenían claro dónde había caído el vuelo 007. Pero había quienes sí lo sabían. Oficiales soviéticos de alto rango ocultaban el hecho de que un mes después del accidente no solo encontraron restos del avión, también habían encontrado las importantísimas cajas negras.
Había un montón de desechos. Escarbaron a mano los restos hasta encontrar las cajas negras. Había 2 de ellas. Pero los soviéticos se quedaron las cajas para ellos. La información se guardó bajo llave. Hasta casi 10 años después. Después de que el cambio de década pusiera un final feliz a la Guerra Fría. La Glasnost anunciaba el comienzo de un nuevo espíritu de apertura en Rusia. Ansiosa de romper con el pasado, la nueva administración de Moscú decidió hacerlo público. La revelación de la existencia de las grabadoras de vuelo y las cajas negras fue una completa sorpresa. De repente, este nuevo material prometía algunas respuestas. Sabía que me dirían algo. Quería recabar datos de esas cintas y compararlos con el informe que habíamos redactado en 1983. En 1992, durante una ceremonia oficial en Seúl, el líder ruso Boris Yeltsin entregó las ansiadas grabadoras del vuelo. Se me acercó un general de la KGB y me dijo: probablemente usted no me conozca, pero yo he guardado las grabadoras durante 10 años. Las tenía en la caja fuerte de mi despacho. Sabía que era un gran secreto internacional. Me preocupaba mucho. A diario, cuando llegaba a mi despacho y miraba la caja fuerte, sabiendo que las grabadoras estaban allí, me dijo: usted no puede comprenderlo, pero este es el día más feliz de mi vida. Se le encargó a Kai Frostel dirigir al nuevo equipo de investigación con base en París. Y como clara indicación de que los tiempos habían cambiado, Vladimir Kaufman, un experto en aviónica ruso, se unió al equipo. En aquel tiempo estaba trabajando en el Instituto de Aviación Civil y era investigador de catástrofes aéreas. Esta era una investigación internacional de muy alto nivel. Su primera tarea consistió en asegurarse de que las cajas negras eran las auténticas. Existía la sospecha en diversas instancias de que los rusos o los soviéticos pudieran haber manipulado o falsificado las cintas. Teníamos que certificar al 100% la autenticidad de las mismas. Las cajas venían selladas. Recuerdo que estaban selladas con lacre. Se tomaron fotografías y se cortaron los sellos. Los investigadores confirmaron que la grabadora entregada por los rusos era la instalada en el vuelo 007. Las abrieron. Se comprobaron los números de serie, los números de modelo. Una vez que sabían que tenían las cajas auténticas, los investigadores tenían que asegurarse de que no habían sido manipuladas. Pronto surgieron las sospechas. Durante el proceso de limpieza detectaron que había roturas en la cinta y que los rusos las habían empalmado. No es infrecuente que una cinta se rompa con el impacto en un accidente, pero se desconfiaba seriamente de la antigua Unión Soviética. Primero examinaron las zonas de empalme e hicieron fotografías de aumento. Una de las técnicas que utilizaban los franceses y que yo no había visto nunca antes no se utilizaba en los Estados Unidos. Era una máquina de fotoanálisis. Se hacía una ampliación óptica de la onda. Se veían las ondas magnéticas realmente. Las pruebas confirmaron que no se habían añadido o suprimido datos a la grabación de voz de cabina a la hora de hacer el empalme.
Finalmente los investigadores podían escuchar la cinta con plena confianza de que todo lo que escuchaban era auténtico. ¿Qué? ¿Ya es la hora del desayuno? ¿Quieres comer ahora? Mejor más tarde. Pero lo único que oían eran comentarios insustanciales de la tripulación. Me han dicho que se pueden cambiar divisas en el aeropuerto. ¿Qué moneda? De dólares a moneda coreana. En la terminal nacional. 52010, interceptando, 41037. No había ni una palabra en la grabación que sugiriera que la tripulación estuviera embarcada en una misión espía. Una conversación totalmente intrascendente. Y o esos tipos eran dos magníficos actores con una sangre fría increíble o ignoraban completamente lo que pasaba. Desgraciadamente creo que es lo segundo. Parecía muy improbable que el Korean Airlines 007 estuviera en una misión espía. Pero se le sorprendió sobrevolando territorio soviético. Los investigadores habían sospechado durante mucho tiempo que la tripulación o bien programó erróneamente el sistema de navegación o no lo cambió al modo correcto, dejándolo fijo en rumbo magnético constante. La grabadora de datos del vuelo finalmente da la respuesta definitiva. Los datos revelaron que el avión estuvo en rumbo magnético desde nada más despegar de Anchorage hasta el final. No había desviación alguna respecto al rumbo magnético. La tripulación del Korean Airlines 007 no activó el sistema de navegación de puntos de ruta. Tren de aterrizaje arriba. Tren de aterrizaje arriba. Pasando 500. Parece que sencillamente olvidaron un paso básico del procedimiento de un vuelo estándar. El INS funcionaba correctamente. Se habían cargado los datos correctamente e indicaba correctamente la ruta por donde... La ruta que supuestamente tenían que seguir. Pero el piloto automático no obedecía las órdenes del INS, obedecía al modo compás. Así que simplemente les indicaba a dónde debían ir. Los investigadores descubrieron que aunque el avión obedecía al rumbo de compás y no a los puntos de ruta, el ordenador seguía indicando los puntos de control programados, aunque el avión estuviera muy alejado de ellos. Korean Air 007 posicionado sobre NIPI. Estimado NOCA 1826132.0. Esto podría explicar por qué la tripulación no se dio cuenta del error. La tripulación tampoco reparó en un dato que indicaba claramente que estaban desviándose de la ruta. Estamos experimentando un viento de cola inesperadamente fuerte. ¿De cuánto? 35 nudos desde 040. El hecho de que estuvieran experimentando condiciones meteorológicas completamente distintas a las de un avión que solo estaba unos minutos por detrás de ellos debería haberles alertado del problema. Hay un momento en que parece que caen en la cuenta de que algo no encaja. Están hablando con el piloto que va detrás de ellos y la dirección de los vientos difiere en casi 180 grados. Y hay una pausa. Chan, algo en su mente, su instinto de piloto, le diría que había algo extraño. ¿Sería una pista que le indicara que debía comprobar algo? Pero no lo hizo. Y en ese momento fue como sacar un arma y apuntarla contra su propia cabeza. Fue un error humano. Una tripulación confiada que en mitad de la noche tenía el ordenador de a bordo en la posición incorrecta y no era consciente de que se desviaba de su ruta. Todo el mundo comete errores tarde o temprano. Los buenos pilotos cometen errores. Los no tan buenos cometen errores. Todos cometemos errores. Cuando los investigadores combinaron los datos de la conversación del vuelo 007 con las transmisiones soviéticas interceptadas, obtuvieron un cuadro muy detallado de lo que había ocurrido el 1 de septiembre de 1983. Los pilotos creían que seguían la ruta correcta, pero a las 3 horas de vuelo, el rumbo magnético les había metido en el espacio aéreo soviético sobre Kamchatka. El ejército soviético había estado rastreando un avión de reconocimiento norteamericano. En realidad había un avión espía norteamericano. Estaba allí. Eran dos aviones muy parecidos. Cuando el CAL traspasó la frontera, la percepción fue de que aquel era el avión espía. Mientras los pasajeros dormían durante el largo viaje, los soviéticos enviaban sus cazas a interceptar el avión.
La identidad del avión no era conocida. Indicios de que pudiera tratarse de un avión comercial de pasajeros, quizá lo sabía. De que pudiera tratarse del 135 no encajaba del todo. Pero los soviéticos no tenían mucho tiempo para pensárselo. Objetivo viajando a alta velocidad y aproximándose a la frontera. Pero los cazas no llegaron a tiempo. El avión salió del espacio aéreo soviético y continuó rumbo a Seúl. Se imaginaron que se habían asustado y que todo había terminado. Desgraciadamente para todos no fue así. La aeronave estaba a segundos de sobrevolar la isla Sajalín. Sajalín estaba alerta. El vuelo Korean Airlines 007 entró en el espacio aéreo soviético por segunda vez. Señores pasajeros, en unos momentos se les servirá un desayuno antes de aterrizar en Kimpo, lo que calculamos será dentro de unas 3 horas. Objetivo viajando a alta velocidad y aproximándose a la frontera. ¿El objetivo está en su ruta? Lo veo, visualmente y en el radar. El teniente coronel Gennady Osipovich, al mando de los cazas, estableció contacto visual con el vuelo 007. Lance ráfagas de advertencia. Pero los disparos de advertencia pasaron inadvertidos. Tome posición de ataque. Tome posición para el ataque. Aproxímese al objetivo y destrúyalo. Recibido. Blanco en el punto de mira. Ejecutado lanzamiento. El objetivo ha sido eliminado. El piloto del caza creyó que el 747 era un avión espía enemigo. Tuvo que pasar cerca de una década tras el derribo del Korean Airlines 007 para que el piloto contara su versión de los hechos. Los investigadores se han preguntado durante mucho tiempo qué vio e hizo el teniente coronel Gennady Osipovich después de que se le ordenara interceptar un avión intruso en 1983. Después de cerca de 10 años y con el colapso del régimen comunista, finalmente cuenta su versión de los hechos. Vi el avión. Sí parecía un avión civil, porque llevaba una luz intermitente en la cola y otra en la parte superior. Pero se puede camuflar cualquier avión de esa manera. Pones unos intermitentes y ya tienes un avión civil, así que eso no me hizo dudar. Lance ráfaga de advertencia. Cuando se lanzan disparos de advertencia, generalmente se hace con balas trazadoras que dejan como una estela fácilmente visible. Sin embargo, Osipovich no contaba con trazadoras en su cañón. Se supone que debían cargar con trazadoras, pero no las recibían desde hacía 6 meses, así que no estaban ahí. Pero incluso sin las trazadoras, Osipovich cree que la tripulación del 747 debería haberle visto. Cuando les alcancé, yo volaba así y ellos así. ¿Cómo no me vieron? Yo volaba con las luces, todo estaba conforme al protocolo, tuvieron que verme. Y entonces una terrible coincidencia selló el destino de las 269 personas que viajaban a bordo del avión. Korean Air 007 solicita ascenso a 350. Korean Air 007. Asciende y mantenga nivel de vuelo 350. Como ocurre con un coche que sube una cuesta, un avión al ascender pierde velocidad. Pero el piloto del caza que sigue al 747 interpreta esto como una maniobra de evasión. Disminuyó su velocidad y yo tenía 2 opciones: sobrepasarle o caer. Una de las 2 cosas. Por eso supe que era un intruso enemigo. Eso terminó de convencerle de que no se trataba de un avión civil y de que estaba en peligro. Mi única idea era cazarlo y detenerlo. Para eso estábamos entrenados.
Volví a colocarme detrás de él. Me posicioné a su altura. Hice un par de maniobras para aumentar la distancia entre nosotros, porque de otra forma los misiles no habrían hecho blanco. Se quedaba sin tiempo porque el avión se acercaba a aguas internacionales. Tome posición de ataque. Roger, en posición. Lanzamiento ejecutado. Osipovich lanzó 2 misiles aire-aire. Se dirigieron a 2000 kilómetros por hora contra el avión comercial. Uno de ellos impactó cerca de la cola, dañando controles vitales y las líneas hidráulicas. La ojiva además abrió un boquete en el fuselaje, provocando una descompresión rápida de la cabina. Vi la primera explosión bajo la cola y nada más. Las luces del intruso se apagaron y volví a la base. Descenso de emergencia. Colóquese la máscara sobre la nariz y ajústese la banda a la cabeza. Descenso de emergencia. Descenso de emergencia. El tiempo que tardó en perder la presurización hasta un punto dado indica que el orificio sería de aproximadamente 900 centímetros cuadrados. La tripulación consiguió controlar el avión durante unos minutos. Inmediatamente después del impacto del misil, el avión ascendió al nivel 380 y después cayó a unos 1500 metros por minuto. El avión atacado cayó en picado sobre el mar de Japón, probablemente con la mayoría de los pasajeros todavía conscientes. Y ahí se detiene la grabación. Nuestra conclusión es que el fuselaje probablemente se rompió en ese momento. Hasta el día de hoy, Gennady Osipovich está convencido de que derribó a un avión espía. Sabía que no me ordenarían interceptarlo si se trataba de un avión de pasajeros o de carga. Solo si era un intruso. Nosotros no le culpábamos, pero algunas familias sí. Decían que era culpa suya, porque él apretó el botón y los derribó. Necesitaban culpar a alguien. Claramente podía vivir con lo que había hecho. Lo que hizo para seguir viviendo, para poder dormir, fue convencerse de que se trataba de un avión espía, que no había pasajeros a bordo, que no había matado a 269 personas. Eso es lo que quería creer. Y yo no voy a culparle por ello. En 1993, Guy Froestel ya tenía la evidencia que le faltaba cuando redactó su primer informe. Podía probar que los pilotos coreanos cometieron un terrible error y se desviaron de su curso. ¿Y cómo interpretó el piloto soviético la situación? La destrucción del vuelo 007 fue calificada de accidente. Froestel recomendaba que todos los aviones de pasajeros fueran equipados para indicar claramente cuando el piloto automático está en modo de rumbo magnético. La mayor tragedia del 007 es que no tuvo que ocurrir. No era inevitable. Fueron una serie de accidentes, una serie de malentendidos, una serie de decisiones equivocadas que se fueron acumulando. Cuando mi hermana Mary Jane se despidió de mí en el aeropuerto, me dio un abrazo muy, muy fuerte. Y yo le dije, Mary Jane, tengo la sensación de que no voy a volver a verte nunca. El Korean 007 ha tenido un gran efecto en mi vida. Lo he llevado siempre en el corazón. Ha sido algo muy triste para mí. He acompañado en el sentimiento a todas esas familias durante todos estos años.